1. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada. Asterisco A para ser transportada con un máximo de seguridad para el vehículo. B. De forma transversal a la caja del vehículo. C. De forma longitudinal a la caja del vehículo. D. Con espacios de, al menos, 1 centímetro entre los bultos. 2. ¿Qué tipo de cisternas deben ir aisladas térmicamente, según el ADR? A. Las destinadas al transporte de gases inflamables. Asterisco B. Las destinadas al transporte de gases licuados refrigerados. C. Las destinadas al transporte de líquidos inflamables. D. Las destinadas al transporte de sólidos inflamables. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 6,8, 3 de febrero de 15. 3. En camiones de caja abierta, ¿dónde debe situarse la carga para reducir la resistencia del aire? A. En la parte trasera de la caja. B. En la parte delantera de la caja. Asterisco C. Lo más centrada posible en la caja. D. Lo más elevada posible. 4. Si se ha producido un retraso probado debido a un caso fortuito, ¿qué responsabilidad tendrá el porteador? Asterisco A. Ninguna, quedará exento. B. Al 50% con el cargador. C. Toda. D. Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. Referencia legal, Ley 15/2009, art. 48. 5. En las instrucciones que entrega el transportista a la tripulación, ¿qué debe figurar? A. Las medidas generales que deben tomarse, sea cual sea la mercancía que se transporte. B. Los riesgos de las diferentes materias en función de su etiquetado y medidas para cada peligro. C. El equipamiento necesario y obligatorio que debe encontrarse en el vehículo durante el transporte. Asterisco D. Las tres respuestas anteriores son correctas. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4. 6. En un mismo vehículo pueden transportarse embalajes vacíos y sin limpiar que hayan contenido mercancías peligrosas y alimentos. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. A. Sí, si antes de la carga de los alimentos se comprobó la limpieza exterior de los recipientes y su estanqueidad. B. No, nunca. Asterisco C. Como regla general sí, excepto si tienen las etiquetas 6,1 o 6,2. D. Como regla general no, excepto si se trata de recipientes metálicos reforzados. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 7, 5,4. 7. Uno de los criterios utilizados en España para distribuir las autorizaciones CEMT de carga general es: asterisco A. Mantener la autorización a las empresas que ya hubieran sido titulares de ella en el año anterior, si la han utilizado correctamente. B. Mantener en todo caso la autorización a las empresas que ya hubieran sido titulares de ella en el año anterior. C. Efectuar un sorteo entre las empresas que las soliciten. D. Dar preferencia a las empresas que no han sido titulares de autorización en años anteriores. Referencia legal, OM, 4 de abril de 2000, art. 14. 8. Cuando el conductor de un camión acelera en una pendiente ascendente, ¿qué ocurrirá con la mercancía? A. Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso. B. Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo. Asterisco C. Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo. D. No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte. 9. ¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil, de 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor? A. Furgón. B. Furgoneta. Asterisco C. Camión.
D. Semirremolque. Referencia legal, 2822/1998, Road, anexo segundo, A. 10. ¿Quién debe dar la información necesaria para la elección del vehículo idóneo para realizar el transporte de un determinado tipo de mercancías peligrosas? A. El transportista al cargador. B. El fabricante del producto al expedidor. Asterisco C. El expedidor al transportista. D. El cargador al expedidor. Referencia legal, 97/2014, Road, Art. 34. Fecha, 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar, Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 11. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado? Asterisco A. Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte destinadas a exposiciones. B. Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte adquiridas por una administración pública. C. Los transportes, con fines no comerciales, de obras de arte adquiridas por particulares residenciados en el país de destino. D. Las respuestas A y B son correctas. 12. En una cisterna y de acuerdo con el ADR, ¿a qué grupo pertenece las llamadas bocas de hombre? A. Al depósito. B. Al equipo de estructura. Asterisco C. Al equipo de servicio. D. Al vehículo. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 1, 2,1. 13. La mejor utilización de la caja de cambios de un camión es la que permite circular con la aguja del cuentarevoluciones en la zona. Asterisco A. De par máximo del motor. B. De par mínimo del motor. C. De par máximo o mínimo, dependiendo del número de marchas. D. De par de viraje. 14. ¿Cuál será la longitud máxima de un camión, vehículo de motor rígido? Asterisco A. 12 metros. B. 10 metros. C. 13 metros. D. 11 metros. Referencia legal, 2822/1998, Road, anexo noveno, 3. 15. ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una pendiente ascendente? Asterisco A. Que pierde potencia. B. Que gana velocidad. C. Que gana potencia. D. Que pierde potencia y gana velocidad. 16. ¿Qué se debe tener en cuenta para poder realizar un transporte de mercancías? Fecha, 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar, Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. Asterisco A. Las masas máximas permitidas. B. Los trámites administrativos. C. Calcular el teorema de Cam. D. Hacer una comprobación previa del transporte. 17. ¿Cuál de los siguientes efectos es típico de una sobrecarga en el eje trasero del camión? A. El desgaste normal de la banda de rodadura de los neumáticos. Asterisco B. Los esfuerzos excesivos para la suspensión trasera. C. La falta de apoyo en el eje trasero. D. La dureza en la dirección del vehículo. 18. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRF? A. Esta clase de vehículo no existe. Asterisco B. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase F. C. Un vehículo frigorífico reforzado de la clase N. D. Un vehículo isotermo normal de la clase F. Referencia legal, ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4. 19. El deslizamiento producido cuando la velocidad de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del camión puede darse. Asterisco A. Tanto por aceleración como por frenada.
B. Tanto por aceleración como por velocidad. C. Solo por frenada. D. Solo por aceleración. 20. Las autorizaciones de la CEMT de corta duración, color amarillo, tienen una validez de A. 15 días. Asterisco B. 30 días. C. 60 días. D. 90 días. 21. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, está limitada la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía. A. Sí, a 4,50 € por kilogramo. B. Sí, a 1/3 del valor diario del IPREM por kilogramo. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: Mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. Asterisco C. Sí, a 8,33 unidades de cuenta por kilogramo. D. El único límite es el valor de la propia mercancía. Referencia legal: Convenio, CMR, Art. 23. 22. El documento de control de un transporte público de mercancías, A, deberá ajustarse a un modelo determinado. B. Se editará por las asociaciones de transportistas. Asterisco C. Será de libre edición. D. Se editará por el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Referencia legal: FOM 2861/2012, OM, Art. 5. 23. En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se considera aduana de destino? A. La aduana más próxima al lugar de llegada de las mercancías. B. La aduana de salida del territorio aduanero comunitario. Asterisco C. La aduana en la que se presentan las mercancías para poner fin al régimen de tránsito. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Referencia legal: UE 2015/2446, Reglamento Comunitario, Art. 1. 24. Cuando el apoyo de un camión pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro, se habla de asterisco A. Un cambio de apoyo. B. Apoyos simétricos. C. Apoyos altos. D. Apoyos largos. 25. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién emite la carta de porte en vacío? A. El expedidor. Asterisco B. El descargador. C. El transportista. D. El cargador. Referencia legal: 97/2014, Road, Art. 46,1. 26. El tacógrafo digital funciona correctamente desde A. Que se introduce por primera vez una tarjeta de conductor, puesto que ya registra totalmente las actividades. B. Que sale de fábrica. Asterisco C. La activación, puesto que desde ese momento las funciones de registro y almacenamiento están totalmente operativas. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: Mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. D. Que se hace la primera descarga. Referencia legal: UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado V, 1 3821/85-27. El reposacabezas es un elemento de seguridad. A. Activa o pasiva, dependiendo de su colocación. Asterisco B. Pasiva. C. Activa. D. No es un elemento de seguridad, sino de confortabilidad. 28. Una presión en los neumáticos de 2 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante, A. No influye en el consumo de carburante. B. Incide en un consumo extra de carburante de aproximadamente un 7%, pero solo circulando en llano.
Asterisco C. Incide en un consumo extra de carburante de aproximadamente un 2%. D. Supone un ahorro de carburante de aproximadamente un 5% con suelo mojado. 29. ¿En qué vehículos es obligatoria la instalación y utilización del tacógrafo? A. En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA, incluida la de cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 4,5 toneladas. B. En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA, incluida la de cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 5 toneladas. Asterisco C. En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA, incluida la de cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas. D. En todos los destinados al transporte de mercancías, cuando su MMA, incluida la de cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 6 toneladas. Referencia legal, Reglamento Comunitario, 561/2006, art. 2, 1, A30. Una marca transversal discontinua es A. Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles. Asterisco B. Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles. C. Una línea discontinua dispuesta a lo alto de uno o varios carriles. D. Una línea continua dispuesta a lo alto de uno o varios carriles. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 168, b. 31. Las luces indicadoras de dirección son A. Opcionales para todos los vehículos. Asterisco B. Para los automóviles. C. Obligatorias para automóviles, excepto motocicletas y vehículos de 3 ruedas, remolques y semirremolques no agrícolas. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. D. Opcionales para los remolques. Referencia legal, Road, 2822/1998, anexo 10, 232. ¿A qué tipo de accidentados no hay que quitarle la ropa? Asterisco A. Quemados. B. Fracturas de pelvis. C. Fracturas de brazos. D. Heridos sin pulso. 33. Una placa formada por un disco blanco con borde negro y dígito indicativo de velocidad en la parte posterior de un vehículo destinado al transporte de mercancías, ¿qué indica? A. Que el vehículo circula a la velocidad que marca el disco. Asterisco B. Que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en km/h, a la cifra que figura en la señal. C. Que el vehículo deberá circular a esa velocidad como mínimo. D. Que el vehículo debe circular a velocidad superior, en km/h, a la cifra que figura en la señal. Referencia legal, Road, 2822/1998, anexo 11, 4. 34. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. Una postura de trabajo inadecuada puede acabar produciendo daños físicos. B. Se debe facilitar la alternancia entre tareas de trabajo en posición sentado y tareas de trabajo en posición de pie. Asterisco C. La mejor postura de trabajo es aquella que permite la mayor eficacia con la máxima presencia de fatiga. D. Si se obliga a la adopción de una sola postura de trabajo, es preferible la posición sentada. 35. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto a los accidentes de tráfico. A. Es la tercera causa más importante de mortalidad general. B. Es la segunda causa de muerte entre los 5 y los 29 años. C. Es la tercera causa de muerte entre los 30 y los 44 años. Asterisco D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 36. ¿Cuál no es un accidente laboral propio de los trabajadores del sector del transporte?
A. Caída de personas a distintos nivel. B. Exposición continuada a vibraciones. Asterisco C. Accidente de tráfico conduciendo un vehículo particular. D. Golpes con herramientas y otros objetos. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: Mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. 37. ¿Qué sucede si se circula con la aguja de las revoluciones en la zona de par máximo del motor? A. Se aprovecha al mínimo el empuje del motor. Asterisco B. Se obtiene el menor consumo. C. Se tarda más tiempo. D. Se circula peor en época de lluvia. 38. El compresor de aire del circuito de frenado, asterisco A, aspira aire de la atmósfera. B. Debe estar refrigerado por debajo de los 2. C. Acumula aire hasta alcanzar una presión de unos 20 a 40 bares. D. Funciona por electricidad que recibe de la batería. 39. El intercambiador de calor o intercooler de un motor de combustión tiene como finalidad. Asterisco A. Enfriar el aire de la admisión. B. Calentar el aire de la admisión. C. Enfriar el carburante antes de inyectarlo para favorecer su mezcla con el aire que se encuentra en el interior del cilindro. D. Calentar el carburante antes de inyectar para favorecer su combustión. 40. ¿Por qué causa los jóvenes tienen una menor percepción del riesgo al conducir? A. Han adquirido rápidamente la experiencia necesaria. B. Conducen sobre todo por el día. C. No tienen una menor percepción debido a que tienen las capacidades físicas óptimas. Asterisco D. Tienen tendencia a sobreestimar las propias capacidades de conducción. 41. Los delitos de contrabando se castigan con penas de prisión de 1 a 5 años y multa, A. Del doble al triple del valor de las mercancías objeto del delito. B. Del quíntuplo del valor de las mercancías objeto del delito. C. Del triple del valor de las mercancías objeto del delito. Asterisco D. Del tanto al sextuplo del valor de las mercancías objeto del delito. Referencia legal, Ley Orgánica, 12/1995, art. 3. 42. ¿Cómo actúa una caja de velocidades? A. Como un embrague de fricción en seco. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: Mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. B. Como un embrague electromagnético. C. Como un embrague de fricción en baño de aceite. Asterisco D. Como un convertidor de par. 43. El conductor, entre otros datos que debe hacer constar en una nueva hoja de registro o disco, diagrama antes de insertarla. A. Nombre y apellido. B. Lugar y fecha. C. Lectura del cuentakilómetros. Asterisco D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, art. 34,644. Las causas de las lesiones derivadas de un sobreesfuerzo en el trabajo pueden ser: A. Movimientos repetitivos. B. Posturas de trabajo incorrecta. C. Manipulación inadecuada de la carga. Asterisco D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 45. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, que incluye: A. Un cronómetro. B. Un medidor de combustible y de tiempos de trabajo. C. Una unidad de movimiento. Asterisco D. Una memoria de datos y una unidad de proceso. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado 2, 1 3821/85. 46.
¿Por qué motivo los ejes del piñón de ataque del árbol de transmisión y de la corona del grupo cónico no están en línea? A. Para reducir el consumo de carburante. B. Para reducir el peso del vehículo. C. Para reducir la estabilidad del vehículo. Asterisco D. Para aumentar la estabilidad del vehículo. 47. ¿Qué obligación no impone la normativa de prevención de riesgos laborales? A. El trabajador debe respetar los métodos de trabajo estipulados. B. El trabajador debe utilizar los equipos de protección que se determinen. Asterisco C. El trabajador debe utilizar las medidas de salud. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: Mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. D. El trabajador debe utilizar las medidas de seguridad que se determinen. Referencia legal: Ley 31/1995, art. 29. 48. Entre las ventajas de realizar un mantenimiento preventivo está: A. Poder circular a más velocidad. B. Disminuir la resistencia al aire. Asterisco C. Ajustar el consumo de carburante. D. Elevar la energía calorífica centrípeta. 49. ¿Frente a qué tipo de movimientos son efectivos los rompeolas de una cisterna? A. Cualquier tipo de movimiento. B. Transversales. Asterisco C. Longitudinales. D. Verticales. 50. ¿Cuál de las siguientes características no forma parte de la definición de zona económica del motor? A. El consumo específico. B. El par máximo. C. La potencia máxima. Asterisco D. La energía termodinámica. 51. ¿Cómo varía el par motor con el número de revoluciones del motor? A. El valor del par no varía con el número de revoluciones. B. Siempre aumenta proporcionalmente al número de revoluciones del motor. C. Inversamente proporcional al número de revoluciones. Asterisco D. Según crece el número de revoluciones, primero aumenta, alcanza su máximo y después disminuye. 52. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 18.000 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A. Ninguno. Asterisco B. 1. C. 2. D. 3. Referencia legal: 27 de julio de 1999, OM, art. 2. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: Mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. 53. Una carretera convencional es toda carretera. Asterisco A que no reúne las características propias de las autopistas, autovías o vías para automóviles. B. En la que está prohibida la circulación de vehículos pesados. C. Que discurre paralela a la vía de servicio. D. Que no reúne las características de las autopistas de peaje. Referencia legal: 6/2015, Road Legislativo, Anexo I, 65. 54. La habilitación de uno o varios carriles para la circulación de vehículos de alta ocupación, va o cómo podrá ser. A. Siempre permanente. B. Solo temporal, con horario fijo. Asterisco C. Permanente o temporal. D. Solo temporal, con horario discontinuo. Referencia legal: Road, 1428/2003, art. 35,2, b. 55. ¿Cómo se llama el eje de la caja de velocidades que puede girar en ambos sentidos de rotación, dependiendo de si el vehículo va hacia adelante o hacia atrás? A. El eje intermediario. Asterisco B. El eje secundario. C. El eje primario. D. El eje inversor de giro. 56.
Una señal triangular, con el símbolo de un avión en su interior, indica a los conductores el peligro por la proximidad de A. Un estacionamiento de aeronaves. B. Un lugar donde frecuentemente las aeronaves utilizan la calzada. C. Una zona de la calzada dotada de bandas sonoras. Asterisco D. Un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 149, p. 12. 57. Las infracciones administrativas muy graves a la normativa reguladora de la extranjería, cometidas por los transportistas, salvo la referida a la falta de comprobación de la validez de pasaportes, serán sancionadas. A. Con pena de prisión menor. Asterisco B. Con multa de 10.001 a 100.000 euros. C. Con la incautación de su flota. D. Con pena de prisión mayor. Referencia legal, Ley Orgánica, 4/2000, art. 55,1 c. Fecha, 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, Mercancías B. Lugar, Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 58. Para indicar la necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro, ¿qué bandera debe mostrar un agente desde su vehículo? A. Roja. B. Verde. Asterisco C. Amarilla. D. Negra. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 143,3, c. 59. Con nivel de circulación rojo por nevada. A. Tienen prohibida la circulación los autobuses. B. Tienen prohibida la circulación los camiones. Asterisco C. Tienen prohibida la circulación autobuses y camiones. D. No existe prohibición de circulación para ningún tipo de vehículo, solo una limitación genérica de velocidad a 40 km por hora. Referencia legal, 1 de junio de 2009, Resolución de G. Tráfico, Anexo primero. 60. Cómo registra el aparato de control las actividades si en un mismo minuto el conductor realiza 3 actividades con distinta duración, siempre y cuando el minuto anterior y posterior no se registre como conducción. A. Registra siempre conducción si es una de las actividades realizadas. B. Registra las 3. Asterisco C. Registra la actividad de más duración continuada. D. En un minuto no puede haber varias actividades. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IBAPART. 3. 4 3821/85-61. Que provoca acelerar innecesariamente un motor en frío. Asterisco A. Un elevado desgaste del motor. B. Un par máximo muy alto. C. Un ahorro de carburante. D. Obtener rápidamente una velocidad de crucero óptima con lo que se ahorra carburante. 62. ¿Cuál de las siguientes es una vía de entrada de unas sustancias peligrosas al organismo? A. Vía hepática. B. Vía pecuaria. C. Vía hemofílica. Asterisco D. Vía dérmica. 63. Señale la afirmación correcta. Fecha, 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, Mercancías B. Lugar, Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. A. La banda de rodamiento del neumático son los costados laterales. Asterisco B. Los talones del neumático es la unión de la cubierta a la llanta. C. Los flancos del neumático hacen posible la necesaria adherencia para facilitar el agarre. D. Los hombros del neumático son los extremos laterales de los talones. 64.
En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, ¿quién es el responsable de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación? A. El propietario del vehículo. Asterisco B. El conductor. C. Nadie. D. Las respuestas A y B son correctas. Referencia legal, Road, 8/2004, 1,1. 65. Es necesario limpiar interiormente el circuito de refrigeración del motor de un automóvil. Asterisco A sí, siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo. B. Sí, siguiendo las indicaciones del fabricante del líquido refrigerante. C. No, salvo en los motores de los autobuses. D. No, salvo en los motores de los camiones. 66. Para aprovechar mejor el carburante que consume el motor de un automóvil es importante conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. De las que se citan a continuación, ¿cuáles intervienen? A. La resistencia del árbol de levas y del cigüeñal. B. La resistencia de los ejes primario y secundario de la caja de velocidades. C. La resistencia de los palieres de las ruedas motrices. Asterisco D. La resistencia aerodinámica y la resistencia a la pendiente. 67. Si la presión del inflado del neumático es superior a la recomendada, la superficie de contacto con el pavimento. A. Aumenta. B. Se mantiene la misma superficie. Asterisco C. Se reduce. D. Depende del tipo de neumático. 68. ¿Qué capacidad de almacenamiento tienen las tarjetas de tacógrafo del conductor en España? A. Hasta 20 días. Fecha. 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar. Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. B. Hasta 28 días. Asterisco C. Hasta 31 días. D. Hasta 3 meses. Referencia legal, OM, 1109/2005, art. 24. 69. La conducción preventiva implica: A. Ajustar la carga a las condiciones del vehículo. Asterisco B. Pensar de forma desconfiada y estar preparado para reaccionar. C. No pensar y actuar cuando llegue el momento. D. Tomar decisiones consensuadas con otros conductores. 70. Cuando existan daños en los bienes, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación cubrirá hasta un máximo de: A. 500.000 euros por titular. B. 300.000 euros por titular. C. 20 millones de euros por siniestro. Asterisco D. 15 millones de euros por siniestro. Referencia legal, Road Legislativo, 8/2004, art. 4,2. 71. La entrada de aire en el interior del cilindro de un motor de combustión y la posterior salida de los gases quemados se realiza a través: A. Del inyector. Asterisco B. De unos orificios practicados en la culata. C. De unos orificios practicados en la tapa de balancines. D. Del cárter. 72. La empresa de transportes. A. Es una empresa que produce bienes. Asterisco B. Es una empresa de servicios. C. Es una empresa cuyo trabajo tiene el objeto de beneficiarse de los clientes. D. Las respuestas B y C son correctas. 73. ¿A qué neumáticos no se aplica la obligación de los distribuidores de informar sobre su clase de adherencia en superficie mojada? Asterisco A los de índice de velocidad inferior a 80 km por hora. B. A los de índice de velocidad inferior a 90 km por hora. C. A los de índice de velocidad inferior a 120 km por hora. Fecha. 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar. Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración,
120 minutos. D. Ninguna de las respuestas es correcta. Referencia legal, Reglamento Comunitario, CE 1222/2009, art. 2. 74. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente? A. Incendios. Asterisco B. Golpes con herramientas y otros objetos. C. Descargas eléctricas. D. Proyección de líquidos contra el cuerpo. 75. ¿Qué infracción constituye no utilizar adecuadamente el selector de actividad del tacógrafo? A. Leve. B. Grave. Asterisco C. Muy grave. D. No constituye infracción. Referencia legal, 16/1987, Ley, art. 140,26. 76. ¿Cuál la función principal del EBV, distribución electrónica de la fuerza de frenado? A. Activar en todos los ejes los cilindros del sistema de freno de servicio. B. Evitar el bloqueo de las ruedas del vehículo, disminuyendo el riesgo al derrapaje. C. Aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia. Asterisco D. Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero. 77. La máxima fuerza de empuje que puede proporcionar el pistón sobre el cigüeñal es. Asterisco A. El par máximo. B. La potencia máxima. C. El consumo específico. D. La relación de compresión máxima. 78. La empresa puede acceder a los datos almacenados en los tacógrafos de sus vehículos, A. Únicamente previo requerimiento judicial. B. Solo cuando la inspección de transporte se lo solicite. C. Únicamente para efectuar descargas reglamentarias. Asterisco D. En todo momento. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, art. 4,579. Existe un tipo de ralentizador llamado hidrodinámico, que puede ser dos tipos. Fecha: 25/02/2022, 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. Asterisco A. Retarder o intarder. B. Freno en el escape o freno B. C. Eléctrico o electrodinámico. D. Hidráulico o neumático. 80. Si un conductor viaja en un ferry, con acceso a una litera, a un lugar para hacerse cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera este tiempo? Asterisco A. Tiempo de descanso. B. Tiempo de trabajo efectivo. C. Tiempo de disponibilidad. D. Tiempo de jornada reducida. Referencia legal, Reglamento Comunitario, 561/2006, art. 9,281. ¿En qué se expresa la energía cinética de un vehículo? Asterisco A. En julios. B. En caballos de vapor. C. En newton. D. En kilómetros por hora. 82. Cuando el conductor de un transporte de mercancías peligrosas no lleva a bordo del vehículo el certificado profesional, pero hay pruebas de que lo posee, ¿qué categoría de riesgo supone esta infracción? A. Categoría de riesgo 0. Asterisco B. Categoría de riesgo 3. C. Categoría de riesgo 2. D. Categoría de riesgo I. Referencia legal, 21 de noviembre de 2005, Resolución de G. Transportes por carretera, anexo segundo 83. ¿Cuándo se deben purgar los calderines de freno? A. Una vez a la semana. B. ¿Cuándo se va a circular por pendientes? Asterisco C. Una vez al mes, o cada día si está lloviendo. D. Cada 3 meses, o semanalmente si las temperaturas son muy altas. 84. Un desplazamiento del oxígeno en los espacios cerrados es un riesgo típico provocado por A. Una materia sólida inflamable. Fecha: 25/02/2022, 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes.
CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz duración, 120 minutos. B. Una materia sólida comburente. Asterisco C. Gases asfixiantes. D. Un explosivo. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 2, 2.2.1.5. 85. ¿Qué síntoma indica que hay una fuga en el sistema neumático de frenos? A. Cuando, con el motor funcionando, la presión de aire en los circuitos cae rápidamente. Asterisco B. Cuando, con el motor parado, la presión de aire en los circuitos cae rápidamente. C. Cuando, con el motor funcionando, la presión de aire en los circuitos sube rápidamente. D. Cuando, con el motor parado, la presión de aire en los circuitos sube rápidamente. 86. Una materia peligrosa de la clase 4,1 es. Asterisco A. Un sólido fácilmente inflamable. B. Un líquido fácilmente inflamable. C. Un sólido combustible. D. Un líquido transportado en estado sólido bajo presión. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 2 de febrero de 41, 1,1. 87. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con hielo son. A. Frenar brusco para poder detener el vehículo enseguida. B. Arrancar con una relación de marcha lo más baja posible. Asterisco C. No tocar el freno en las curvas. D. Acelerar bruscamente para que el vehículo no derrape. 88. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no traumática? A. Pesca. B. Agricultura. Asterisco C. Transporte terrestre y por tubería. D. Comercio al por menor. 89. ¿Cuáles de los siguientes tipos de embrague son los más utilizados en camiones y autobuses? Asterisco A. De fricción en seco e hidráulicos. B. Hidráulicos y de fricción monodisco. C. Hidráulicos y embragues en baño de aceite. D. Electromagnéticos. Fecha. 25/02/2022 12 del mediodía. Examen, mercancías B. Lugar. Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz duración, 120 minutos. 90. La luz antiniebla delantera. Asterisco A. Es opcional para los vehículos automóviles. B. Es obligatoria para los vehículos automóviles. C. Favorece la visibilidad y debe llevarse siempre encendida. D. Es obligatoria para los vehículos automóviles que dispongan de luz de gálibo. Referencia legal, Road, 2822/1998, anexo X2. 91. Es conveniente que el respaldo del asiento del conductor, A. Cubra solo parcialmente la espalda. B. Tenga una inclinación en torno a 60 grados. Asterisco C. Tenga posibilidad de ajuste en el apoyo lumbar. D. No tenga ninguna inclinación. 92. Durante viajes largos y sobre todo por la noche, ¿qué bebida es aconsejable tomar? A. Leche caliente. B. Café en grandes cantidades. Asterisco C. Zumos. D. Alcohol. 93. Debe llevar algún precinto la placa de instalación que se ha de colocar después de cualquier intervención técnica en el tacógrafo digital. A. No, puesto que no es necesario poner placa de instalación. B. No, aunque sí es necesario poner una placa de instalación. C. Sí, pero solo si es metálica y no está troquelada. Asterisco D. Sí, excepto que la placa sea de un material que al retirarla se destruyan sus datos. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado V, 33821/85, 94. ¿Sobre qué elemento o pieza del vehículo actúa el freno eléctrico? A. Sobre el eje primario de la caja de velocidades. B. Sobre el eje secundario de la caja de velocidades.
Asterisco C, sobre el árbol de transmisión. D, sobre el grupo cónico. 95. Si se incumplen las obligaciones aduaneras con una mercancía valorada en 12.000 euros, se incurre en delito de contrabando. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. A. No. B. Sí, cuando se trata de tabaco. Asterisco C. Sí, cuando se trata de drogas tóxicas. D. Las respuestas B y C son correctas. Referencia legal, Ley Orgánica, 12/1995, art. 296. Los extintores de CO2. A. Son los más recomendables para interiores del vehículo. Asterisco B. No deben utilizarse si hay personas cerca. C. No afecta a las personas. D. Nunca producen quemaduras. 97. Para ahorrar carburante, es conveniente reducir de marchas lo más pronto posible. A. Sí. Asterisco B. No, es mejor reducir de marchas lo más tarde posible. C. No, es mejor reducir de marchas siempre que el motor gire a más de 2.500 revoluciones por minuto. D. La reducción de marchas es un factor que no influye en el consumo. 98. ¿A qué es debida, generalmente, la salida de humo blanco, azulado por el tubo de escape? A. A que el filtro de aire está sucio. B. A un consumo de gasóleo mayor de lo normal por estar los inyectores desgastados. Asterisco C. A un consumo de aceite mayor de lo normal. D. A que el filtro de combustible está sucio. 99. ¿Cuál de los siguientes elementos es un tipo de ralentizador? Asterisco A. El freno en el escape. B. El ABS. C. El freno de disco. D. El ASR. 100. ¿En qué ciudad se firmó el convenio CMR? A. En Berna. Asterisco B. En Ginebra. C. En Roma. Fecha: 25/02/2022 12 del mediodía. Examen: mercancías B. Lugar: Centro Regional de Transportes. CRTAMERIDA, Montijo KM 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. D. En Estambul. Referencia legal, convenio, CMR, protocolo de firma. 101. Para conducir un camión cuya MMA sea de 6.000 kilogramos, ¿qué permiso de conducción se necesita? A. Los permisos C1 o D1 indistintamente. B. El permiso de clase B. C. El permiso de clase BTP. Asterisco D. El permiso de clase C1. Referencia legal, Road, 818/2009, art. 4,2, h. 102. El disco, diagrama u hoja de registro debe mantenerse insertado en el tacógrafo analógico. A. Durante un mes obligatoriamente. Asterisco B. Durante el tiempo que dure la jornada del conductor. C. Durante el tiempo que el conductor estime oportuno. D. Durante al menos 48 horas. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, art. 34,1. 103. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se deben hacer constar las firmas de los conductores? A. En la 1. Asterisco B. En la 15. C. En la 2. D. En la 13.